Y es por eso que el Señor en nuestras vidas es muy importante. Y lo que voy a compartir con ustedes, abra su Biblia rápidamente en Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Vamos a leer esta historia rápidamente. Y quiero así rápidamente compartir el pensamiento, ¿verdad? De la palabra del Señor en esta noche. El plan de Dios, hermanos, es sacarnos del fracaso y darnos significado. Del fracaso al significado. Y quiero explicar esto en esta noche porque cuando nosotros tenemos entendimiento de la voluntad de Dios para nuestra vida, el fracaso, oiga esto, puede convertirse en un trampolín hacia una vida de significado. O sea, la manera como nosotros procesamos los problemas, la manera como canalizamos las cosas que nos suceden en la vida, Dios las puede usar para convertirlas en instrumentos, en recursos, para que nosotros podamos darle significado a nuestra vida. Y eso lo miramos en la historia en Lucas capítulo 5, una historia muy conocida, pero es un milagro del Señor en la vida del apóstol Pedro. Dice la palabra, Lucas 5, del 1 al 11, dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas. A ver, dígalo conmigo, diga: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, diga conmigo, dejándolo todo, le siguieron. Quiero que pensemos por un momento, verá, unos minutos, porque las historias de la Biblia, mis queridos hermanos, nos enseñan grandes lecciones. Hemos estado hablando de un Dios que hace milagros, y déjeme decirle algo. Cuando nosotros somos expuestos a la palabra y nosotros empezamos a creer en la palabra de Dios, va a venir oposición a nuestras vidas, van a venir ataques a nuestra vida, porque si hay algo que el enemigo quiere hacer en nuestra vida, él quiere detenernos, él no quiere que los propósitos de Dios se cumplan en nuestra vida. Y es por eso que, como dice la palabra, tenemos que estar sobrios y seguir aprendiendo, seguir creciendo en nuestra fe. No tener temor, hermanos, no tener temor. Es importante que nosotros como hijos de Dios aprendamos a descansar en la obra de Dios en nuestra vida. O sea que desde el momento que Dios puso sus ojos en ti, desde el momento que Dios te llamó, escucha, Dios te llamó con un propósito, Dios te llamó para darle significado a tu vida. Así es que cuando leemos esta historia y aprendemos de cómo Dios nos saca del fracaso y nos lleva a una vida de significado, ¿verdad? Lo que quiero compartir es algo que creo que todos debemos practicar. Y el número uno es, diga conmigo: permita que Jesús tome el control. A ver, aquí hablando entre nos, ¿verdad? Porque yo creo que todas las cosas que suceden siempre tienen un propósito, una enseñanza en nuestra vida personal. Muchas veces nosotros queremos tomar el control de nuestra vida. Queremos vivir la vida cristiana a nuestra manera.
Y como yo les decía hace unos minutos, cuando yo estaba adorando al Señor, claramente el Espíritu Santo estaba hablando a mi espíritu y me decía, los seres humanos no fuimos diseñados para vivir sobrecargados, porque la vida puede ser muy difícil, ¿verdad? La vida se pone muy pesada y es por eso que hay tantas personas que a causa de las luchas, de las cargas emocionales, de los problemas que suceden en la vida, muchas personas terminan quitándose la vida o comienzan a tomar decisiones que afectan su vida personal, afectan a sus hijos, afectan a su familia. Cuando leemos esta historia, ¿verdad? Vemos algo muy interesante. Dice la palabra que Jesús estaba junto al lago de Genezaret y había mucha gente que estaba agolpada para oír la palabra de Dios. O sea, Jesús estaba predicando la palabra, pero juntamente a ese grupo de personas que estaban ahí en la orilla del mar, estaban unos hombres que acababan de venir porque habían pasado toda la noche pescando, pero dice la palabra que no habían pescado absolutamente nada. Ellos estaban cerca del Señor, seguramente estaban escuchando la palabra del Señor. Pero dice aquí la palabra en el versículo 2, dice, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose en ella, enseñaba desde la barca a la multitud. Ahora, después de una noche larga, después de una noche de trabajo y sin haber tenido buenos resultados, Pedro seguramente se sentía cansado físicamente, se sentía emocionalmente decepcionado y seguramente se sentía frustrado, porque ¿cuántos se han decepcionado o cuántos se han frustrado en algún momento de su vida cuando de repente no ven resultados en su vida? ¿Verdad que muchas veces nos frustramos, nos decepcionamos, nos desanimamos porque de repente no estamos viendo los resultados en nuestra vida, no estamos viendo los resultados en nuestro matrimonio? O sea, en cada área de nuestra vida muchas veces estamos trabajando, estamos haciendo nuestra parte, pero escuche, pero muchas veces lo estamos haciendo en nuestra propia sabiduría y lo estamos haciendo en nuestras propias fuerzas. Y cuando estás pasando por alguna situación difícil en tu vida, quiero que escuches esto. Lo más importante en ese momento es saber lo que Dios tiene que decirte. Lo más importante en ese momento es permitir que Jesús tome el control de tu vida. Es importante que rindamos nuestra vida al Señor, porque, mis queridos hermanos, Dios siempre tiene una solución para cada necesidad de nuestra vida. ¿Alguien me está escuchando? Dios siempre tiene una solución para cada necesidad de nuestra vida, y personas que le dan la bienvenida al Señor en su corazón para que Él tome el control de sus vidas, escuche, son personas bendecidas. Cada ser humano, escuche, todos nosotros tenemos toda clase de experiencias, ¿verdad? Tenemos toda clase de retos, de problemas. Todos los días estamos enfrentando situaciones difíciles y es por eso que necesitamos rendir nuestro corazón al Señor y dejar que Jesús tome el control de nuestra vida, porque cuando queremos nosotros solucionar las cosas a nuestra manera, muchas veces nos estresamos, nos sobrecargamos, nos enfermamos, y ese no es el plan de Dios para nosotros. Hay situaciones que usted no las puede cambiar. Usted no puede cambiar el corazón de una persona, y hay situaciones en las que usted no puede hacer absolutamente nada. Escuche, lo único que debemos hacer es dejar que Jesús tome el timón de nuestra vida y descansar, echar sobre Él nuestras cargas. ¿Por qué? Porque cuando no hacemos eso y queremos controlar las cosas, escuche, afectamos nuestra vida personal, afectamos nuestra salud y afectamos todas las cosas. Dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 3, 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Escuche esto, por favor. Cuando decidimos recibir a Jesús como Salvador, es importante que también le obedezcamos como Señor, porque hay tantos cristianos que han recibido a Jesús como Salvador,
pero el Señor, Jesús no es el Señor de sus vidas. ¿Qué quiero decir con esto? Que a pesar de que ya recibimos a Cristo, nosotros seguimos controlando nuestra vida. Nosotros seguimos aferrados a seguir viviendo de la manera como nosotros creemos o pensamos que es la manera correcta. Y en el reino de Dios solo hay una manera para vivir, y esa es la manera de Dios. Si nosotros decidimos vivir a nuestra manera y hacer las cosas a nuestra manera, entonces no vamos a ver resultados en nuestra vida. Escuche, Pedro y los que estaban con él habían pescado toda la noche. Ellos sabían cómo pescar, eran pescadores de oficio. Ellos sabían cómo hacer las cosas. Ellos pensaban que iban a tener resultados, pero dice la palabra que no habían tenido resultados. Entonces el primer punto aquí es: permita que Jesús tome el control de su vida. Amén. Número 2, haga lo que Jesús pide. Haga lo que Jesús pide, aunque no tenga sentido para usted. Y este es el problema. Esta es la lucha que tenemos muchos cristianos, porque escucha, a veces queremos entender cómo Dios trabaja. A veces cuestionamos la palabra de Dios y escuche, porque no tiene sentido para nosotros, muchas veces no obedecemos al Señor. Dice la palabra en el versículo 4 y 5 de nuestra historia, dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando, oiga, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Quiero que note algo, hermanos, esto es tan poderoso. Porque una cosa es llamarse cristiano y otra cosa es hacer lo que Jesús nos dice que hagamos. Hay muchas personas que se llaman cristianas, pero que no están obedeciendo la palabra de Dios. Si realmente eres cristiano, sigues a Cristo, haces lo que Él te pide, tu vida va a ser bendecida. Pedro era un pescador de oficio. Él sabía a qué horas tenía que ir a pescar. Él sabía a dónde tenía que ir a pescar. Él sabía con quién tenía que ir a pescar, ¿sí o no? Pero él dice: toda la noche hemos estado trabajando, hemos trabajado fuerte, estamos cansados, no pudimos pescar nada. Estaban limpiando las redes. Pero Pedro hace una declaración muy importante. Pedro dice: mas en tu palabra echaré la red. Lo que Pedro está diciendo es: yo sé cómo pescar. Yo sé a qué horas tengo que ir a pescar. Y aunque no entiendo lo que el Señor me está pidiendo que yo haga, yo voy a obedecer al Señor. Porque escuche, cuando el Señor nos pide que hagamos algo, es porque Él sabe lo que nos está pidiendo. Él sabe que cuando nosotros obedecemos al Señor, escuche, vamos a tener resultados en nuestra vida. San Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Léalo conmigo, diga: si me amáis, guardad mis mandamientos. Pedro había fracasado haciendo las cosas a su manera, pero escuche, cuando nosotros aprendemos a obedecer al Señor, las cosas comienzan a cambiar. ¿Cuántos creen que la obediencia es importante? ¿Verdad? Escuche, ¿cuáles son los resultados de obedecer las instrucciones de Dios para nuestra vida? Lea conmigo los versículos 6 y 7 de la historia. Dice: y habiéndolo hecho, o sea, habiendo obedecido la palabra del Señor, mire lo que pasó. Dice: encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas. Oiga esto, hermano. De tal manera que se hundía. Se da cuenta que cuando nosotros obedecemos la palabra, hay un poder sobrenatural que se activa en nuestras vidas. Porque aunque en nuestra mente natural no podamos entender lo que Dios nos pide que hagamos, lo importante es obedecer al Señor. Esos son los cristianos que tienen resultados en su vida.
Nuestra obediencia, mis queridos hermanos, es lo que hace la diferencia entre un cristiano que siempre está fracasando en su vida a un cristiano que tiene fruto, y que un cristiano que está prosperando, un cristiano que está siendo usado por Dios. ¿Sabe por qué? Porque es un cristiano obediente a la palabra de Dios. Diga conmigo esto, diga: nuestra obediencia, diga, es la clave a la manifestación sobrenatural de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Queremos la manifestación, ¿verdad? Hasta la palabra, ¿verdad? Nos gusta la palabra, ¿verdad? La manifestación. Pero lo que muchas veces no nos gusta es la obediencia. La obediencia. Cuando nosotros desobedecemos nos va mal, hermanos. Pero cuando obedecemos al Señor nos va bien. Escucha, el Señor quiere lo mejor para tu vida. Y aunque no entendamos, no entiendo, Señor, como el día domingo, ¿verdad? Eliseo le dice a los hombres de Jericó, les dice: tráiganme una vasija con sal. Hermano, ¿qué tiene que ver una vasija con sal para sanar las aguas? Pero ellos obedecieron, ellos le trajeron una vasija nueva, le echaron sal, y Eliseo fue a los manantiales. ¿Y qué sucedió? Dice la palabra que las aguas fueron sanadas. ¿Cómo explicamos eso? No podemos explicar los milagros de Dios, pero si nota algo en cada milagro que Dios ha hecho, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios siempre nos hace partícipes de los milagros. Dios nos pide obediencia. Nos pide obediencia. Dice Santiago 1:25: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, dice, este será bienaventurado en lo que hace. Como decimos allá en mi rancho, ¿verdad? Más claro no canta un gallo. ¿Ha escuchado ese dicho? ¿Están aquí, hermanos? A ver, ¿cuántos quieren ser bienaventurados, prosperados por Dios? Claro, queremos ser bendecidos. Queremos que nos vaya bien, ¿verdad? Queremos tener buenas relaciones, queremos vivir vidas prósperas, bendecidas. Queremos que, ¿verdad?, nuestra vida sea un testimonio de Dios en la tierra. Pero escuche, no lo podemos hacer en desobediencia. Tiene que ser a través de la obediencia a la palabra. Número 3, camine con humildad ante Dios. Camine con humildad ante Dios. Y esto es muy importante porque, escuche esto, el plan de Dios para nuestra vida no solamente es prosperarnos. El plan de Dios es transformarnos. El plan de Dios para tu vida no es solamente que te vaya bien en la vida. Todos queremos eso. Pero el problema está en que si nosotros no somos transformados por Dios, como les hemos dicho por todo este tiempo, ¿verdad? Vamos a seguir fracasando, porque Dios puede hacer un milagro en nuestra vida y muchas veces buscamos los milagros solamente, pero Dios quiere que seamos transformados. Porque el problema está aquí adentro, está en nuestro corazón. Así es que cuando leemos los versículos del 8 al 9, dice viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Oiga eso. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. O sea, lo que sucedió aquí, hermanos, es que Pedro tuvo una revelación de Jesús. Pedro se dio cuenta que Jesús no era un hombre común y corriente. Se dio cuenta de que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, el Todopoderoso. Por eso él cayó de rodillas ante Jesús, porque se dio cuenta de la condición que había en su corazón, porque estaba ante la presencia de un Dios santo, de un Dios milagroso, de un Dios poderoso. Y cuando él tuvo esta revelación personal de Cristo, cayó de rodillas ante el Señor. A él se le olvidó la pesca, se le olvidó que se habían llenado las barcas, porque estaba ante la presencia de un Dios santo. Su santidad nos muestra la condición pecaminosa de nuestro corazón, y esto es lo que está sucediendo. Hay una transformación en la vida de Pedro. Y diga conmigo esto, por favor, diga: la obra de amor manifestada en el sacrificio de Cristo en la cruz, diga, transforma nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Todos necesitamos una experiencia personal con Jesús.
Hace unas horas en la casa hablábamos mi esposa y yo. Estábamos hablando precisamente, ¿verdad? De la importancia de tener una experiencia personal con Dios. Porque hay muchas personas que asisten, ¿verdad?, a los templos, se reúnen dentro de las congregaciones, pero hay personas que todavía siguen viviendo, ¿verdad?, sin haber tenido una revelación de Dios. No, sus corazones no han sido transformados por Dios. Mis queridos hermanos, venir a este lugar es importante, pero lo más importante es asegurarnos que conocemos al Señor de una manera personal. Amén, que hemos tenido una experiencia con el Señor, una experiencia que nos ha cambiado el corazón, una experiencia, ¿verdad?, que comenzó a través de la obra del Espíritu en nuestro espíritu y que sigue trabajando en nosotros todos los días a través del Espíritu Santo y a través de la palabra de Dios. Y cuando vemos la bondad de Dios, cuando Pedro vio la bondad de Dios, hermanos, fue impactado, su corazón fue impactado por eso. Por eso dice la palabra en Romanos 2:4, dice: o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia. Oiga esto, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. ¿Sabe qué nos guía al arrepentimiento? Su amor, su bondad, su misericordia. Amén. No es cuando, escuche, desde los púlpitos se predica condenación. No es cuando, escuche, condenamos a la gente. La gente viene cuando experimenta el verdadero amor de Dios. ¿Verdad que cuando tuvimos una experiencia con el Señor, yo no me sentía condenado, yo me sentía, escuche, avergonzado, apenado, como se sentía, me sentía pecador. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo reveló la condición de mi vida. Pero lo hizo ¿para qué? Para que yo pudiera reconocer la necesidad que tenía de Cristo. El Espíritu Santo nos dirige a Cristo, el Salvador, al sacrificio, nos lleva a la cruz, porque es a través de la cruz que somos transformados por el poder de Dios. Y por último, quiero que aprendamos esto en esta historia. Diga conmigo: vuelva a establecer las prioridades de su vida. Es importante que volvamos a establecer las prioridades de nuestra vida, porque muchas veces yo venía pensando en esto. Escucha, hay personas que andan detrás del éxito y no tiene nada de malo, no estamos en contra del éxito. Pero el éxito para muchas personas tiene que ver con las cosas materiales, tiene que ver con la fama, con los logros. No tenemos nada en contra del éxito, pero si nos quedamos solo en el éxito, no entendimos el propósito de Dios. Porque tu éxito material se va a quedar en la tierra, pero todo lo que hagamos para Dios, eso nos lo vamos a llevar. ¿Alguien me está escuchando? Escucha, tener significado va más allá de tener éxito. Porque el significado, una persona que tiene significado es una persona que marca el corazón de otra persona. Es una persona que deja un testimonio, una huella en esta tierra que trasciende a lo temporal. Así es que el Señor los llevó del fracaso, los llevó al éxito, pero luego los transiciona al significado. Te voy a decir algo: antes de ser usados debemos ser transformados. En Lucas capítulo 5, el final de nuestra historia, ¿verdad? Usted lo puede leer desde su Biblia o lo puede leer desde la pantalla. Los versículos 10 y 11 dice: pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, oiga esto, hermano, dejándolo todo, diga dejándolo todo, le siguieron. Se les olvidó el éxito, se les olvidó que habían tenido una pesca milagrosa, habían experimentado algo que nunca en sus vidas habían experimentado. Pero cuando entendieron el llamado de Dios, se dieron cuenta que el llamado de Dios era mucho más grande que el éxito que habían tenido a través de la pesca. ¿Alguien me está escuchando en esto? ¿Alguien está entendiendo la palabra? Escuche, está bien tener éxito, pero Dios no quiere que nos quedemos ahí. Dios quiere que nuestras vidas tengan significado, y ellos entendieron que este llamado les estaba dando significado. Qué maravilloso es entender esto. Escuche, nosotros creemos y debemos tener sueños. Tenemos que soñar con cosas grandes en esta tierra, amén.
pero no debemos enfocarnos solamente en las cosas materiales. No debemos permitir que las cosas materiales se apoderen de nuestro corazón, porque hay algo más grande que Dios quiere hacer en tu vida. Hay algo más grande que Dios quiere hacer a través de tu vida. Cuando Pedro escuchó el llamado del Señor, Pedro, escuche, tuvo esta experiencia, cayó de rodillas delante del Señor y le dice: aléjate de mí, Señor, soy hombre pecador. Y el Señor le dice: no temas. El Señor le está diciendo: yo no te estoy condenando, Pedro. Esta experiencia que estás teniendo tiene un propósito. Escucha, le dice el Señor a Pedro: desde ahora serás pescador de hombres. O sea, desde ahora vas a servirme a mí, vas a trabajar para mí, vas a trabajar en algo mucho más grande que lo que has estado haciendo todos estos años. Qué maravilloso es cuando nosotros entendemos y somos, escuche, y respondemos al llamado de Dios. Y trajeron las barcas a la tierra y ahí vieron los peces, hermano, y dijeron: ahí nos vamos, y se van con el Señor. Los siguieron, dejaron todo. Qué terrible, qué tremendo es eso, ¿verdad, hermanos? Qué difícil es dejar las cosas, ¿verdad que sí? ¿Están aquí o ya se fueron en el rapto? Yo me quedé aquí predicando solo. Escuche esto. Esto es muy importante. Voy a terminar con esto. Personas transformadas encuentran el verdadero propósito de su vida. Personas transformadas cambian su estilo de vida, porque no podemos seguir viviendo de la misma manera cuando recibimos el llamado de Dios. Personas transformadas ponen sus prioridades en orden. Amén. Dice la palabra en Lucas 9:23: y decía a todos, aquí Jesús está hablando: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Y qué dice? Tome su cruz cada día y sígame. Qué tremendo, escuche, qué difícil es negarse a sí mismo. Por eso las iglesias están llenas de creyentes y no de discípulos. Porque un discípulo, hermanos, es una persona que ha decidido seguir al Señor, obedecer al Señor y hacer lo que Dios le está pidiendo que haga, a pesar de sus deseos, de sus sueños personales. Es negarse a sí mismo, es ver el llamado de Dios más importante que los buenos deseos personales que nosotros tenemos en la vida. Porque todos fuimos creados por Dios y tenemos un propósito por Dios. Amén. Tenemos un propósito de parte de Dios que es más grande que las cosas que podamos lograr en esta vida. Solo personas transformadas por la obra redentora de Cristo tienen el poder para ser usadas por Él. Esto fue lo que le pasó a Isaías. En Isaías 6:8, cuando Isaías tuvo esta experiencia con el Señor y escuchó la voz del Señor que decía, dice la palabra: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos creen que Dios nos está hablando en esta noche? ¿Será importante, hermanos, entregar el control de nuestras vidas al Señor? ¿Será importante obedecer al Señor aunque no entendamos lo que el Señor nos está pidiendo? ¿Será importante eso, no? Yo no sé usted, pero yo creo que, escuche, la palabra que Dios nos está trayendo en esta noche y nos está trayendo en estas últimas semanas y estos meses es una palabra clave, porque el plan de Dios es usar tu vida. Escuche, la razón por qué muchas personas no salen de sus problemas, de su círculo vicioso de fracasos y de problemas, es porque no están creciendo espiritualmente. No están creciendo espiritualmente. O sea, tienen años, muchos tienen años viniendo, reuniéndose con la iglesia, pero no están haciendo cambios. No son personas obedientes a Dios. ¿Me ayudan, muchachos? No son obedientes. Y escucha, Dios no, yo creo en un Dios que hace milagros. Yo creo en un Dios que hace milagros. ¿Usted cree en un Dios que hace milagros? Pero quiero que se te grabe esto en tu corazón. Dios puede hacer un milagro en tu vida. Y creemos que Dios va a hacer milagros. Estas semanas son semanas de milagros. Amén. Porque estamos siendo expuestos, ¿verdad?, al poder sobrenatural de Dios. Estamos leyendo
que Dios está haciendo milagros en la vida de las personas y nuestra fe está creciendo, y a través de la fe, ¿verdad?, podemos ver el poder de Dios en nuestra vida. Pero el problema con los milagros es de que si nosotros no somos transformados, si no sucede el milagro más importante en nuestro corazón, los milagros, vamos a tener que necesitar milagros toda la vida. Amén. Porque después de haber recibido el milagro, vamos y nos metemos en otro problema para pedirle a Dios que nos saque otra vez, nos saque de ese problema, ¿verdad? Cuando leemos la historia del pueblo de Israel, escuchen, el pueblo de Israel, Dios hizo milagros a través del desierto, ¿sí o no? ¿Verdad? Hizo milagros, abrió el mar rojo, amén, les dio codornices, ¿verdad?, del cielo, les dio maná, a tal punto que ya no querían maná. Amén. Les dio agua de la roca, les puso una nube, ¿verdad?, sobre ellos para que no los quemara el sol. Les puso una columna de fuego para que se calentaran en la noche. Hermano, pero se da cuenta que sus corazones no fueron transformados. Al final no entraron a la tierra prometida, porque el plan de Dios era que ellos crecieran para introducirlos a una tierra de abundancia, donde ya no tenían que necesitar milagros en sus vidas, porque la tierra era una tierra de abundancia, una tierra que fluía leche y miel. Ese es el plan de Dios. Dios quiere transformarnos. Dios quiere que tu vida tenga significado, que Dios pueda ser glorificado a través de ti. Amén. Todos tenemos en algún momento necesidades que requieren la intervención divina, y hay que seguir creyendo en milagros. Pero el milagro más grande, hermanos, es nuestro crecimiento espiritual. Que dejemos de ser niños fluctuantes, arrastrados por cualquier, ¿verdad?, problema, por emociones. Dios quiere que seamos firmes, hombres y mujeres de convicciones, amén, que se atreven a creer en un Dios poderoso, que se dejan usar por Dios. Eso es lo que Pedro hizo, se dejó usar por el Señor. Y él dijo, aquí está mi oportunidad. Qué tremendo, ¿verdad? Leemos de Pedro como un gran hombre de Dios, un gran hombre de Dios. Póngase de pie en esta noche. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por ser un Dios bueno, por estar con nosotros todos los días.